sería un metil, un etil, un propil, ¿sí? Todos esos que no tienen, cualquiera de todos esos sustituyentes alquil generan ese más I que aumenta la basicidad, ¿bien? Eso yo sé que no sé si lo encuentran en el WADE, pero bueno, se los digo para que lo sepan, que son, siempre que ustedes tengan que comparar, por ejemplo, un grupo ciano unido a un benceno, frente a un alquil, un metil unido a un benceno, siempre gana el ciano como más ácido. ¿Por qué? Porque el alquil, cualquier sustituyente alquil genera un efecto más I, que aumenta basicidad. En cambio, los grupos ciano, nitro, halógenos, generan un efecto menos I, entonces son mucho más fuertes y generan un aumento en la acidez. ¿A vos querés acotar algo de eso? No, sí, que cuando ella dice que los alquil aumentan la basicidad, quiere decir que las cargas positivas del carbono lo que van a hacer es como estabilizar la carga negativa una vez que se hace la disociación en algún compuesto básico, la carga negativa no, cuando hay átomos libres de electrones, esas cargas positivas lo que van a hacer estabilizar esos pares libres de electrones para que puedan captar protones, volviendo más básica la molécula. Básicamente es eso lo que hace el efecto Maggi del alquil. Bien. Con respecto a la basicidad entre aminas, por ahí les hacen comparar aminas entre ellas y demás. Siempre es igual, las secundarias son mucho más básicas que las primarias y las terciarias, en comparación entre las primarias y terciarias, y ahí tiene que ver un poco, hay que ver qué acompaña a esa amina, ¿sí? Porque son muy similares en basicidad. Las aminas aromáticas son bases mucho más débiles que las alifáticas. Esto quiere decir que si yo estoy comparando una anilina con cualquier amina primaria, siempre la alifática va a ser más básica. Y esto que les puse en grande es tener siempre en cuenta la posición de los sustituyentes en los compuestos. ¿A qué me refiero? A distancia. Acuérdense que fue una de las preguntas que surgieron. No sé si estaba en el Drive, pero me preguntaron a mí por WhatsApp. El tema de los halógenos, por ejemplo, cómo el efecto menos I disminuye con la distancia. Y aumenta, por ejemplo, con la cantidad de halógenos presentes en la molécula. Acuérdense que si ustedes tienen, por ejemplo, 3 cloros presentes como sustituyentes, siempre va a ser el compuesto más ácido que si tienen solamente uno, o si los dos tienen un solo sustituyente, pero uno está más cerca del hidrógeno ácido que otro, entonces siempre va a ser más ácido el que esté más cerca. Eso es muy importante. La distancia, la cantidad y la posición. Y ahí es lo que preguntó su compañera. La posición para y cómo afecta eso a la acidez y basicidad de los compuestos e incluso a la resonancia, porque es ahí en donde entran en juego estas posiciones de los sustituyentes. La resonancia y en los contribuyentes de resonancia de acuerdo a dónde se ubica el sustituyente. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de acidez y basicidad. Este creo que estaba en el coloquio, les hace comparar entre el ácido 2-nitroetanoico, entre el ácido 2-hidroxietanoico y el ácido 2-citroetanoico. Lo primero, y como les puse, en lo que hay que saber, a mayor pKa, menor acidez, siempre. Entonces, el menos ácido de todos es el 2-hidroxietanoico. Bien, el ácido 2-hidroxietanoico se los puse como el menos ácido, basándome en el pKa solamente. Ahora vamos a pasar a explicar por qué el hidroxi es el menos ácido, mientras que el más ácido de todos es el nitroetanoico. El que le sigue es el ciano, y por último, el nitro. Hablemos de lo hidroxi. En la anterior yo les comenté que los grupos dadores de electrones aumentan la basicidad, es decir, un OH.
A esto se le llama, en este caso, si ustedes hicieran la resonancia, digamos, de este ejercicio, de este compuesto, verían que el grupo alcohol El genera oxi- digamos, ¿querés decir algo? No, que sí, que el oxidrilo va a ser el que va a dar electrones a la estructura, entonces va a generar que las cargas del grupo carboxilo se, es- sean estables ahí. Exactamente. Ustedes, para, por ejemplo, hacer un ejercicio de acidez, lo primero que tienen que hacer es separar este hidrógeno. Ustedes saben que este es el hidrógeno ácido de la molécula. Entonces ustedes tienen que ver si una vez que tengo esa base conjugada, que es este oxígeno negativo, digamos, si, si es estable esa estructura o si es más estable esta que tenemos acá, ¿sí? Es decir, si es más estable El anión carboxilato o el anión carboxilo. exactamente. ¿Y eso cómo se ve? Y viendo que el grupo H es el que cede electrones. Entonces, que va a generar como un efecto, porque en este caso vamos a tener un efecto mesomérico, porque va a empezar a haber electrones dando vuelta, ¿sí? Va a haber electrones móviles en la base conjugada. Entonces vamos, ¿sí? ¿Qué pasa? No, nada, perdón. Ah, bien. Entonces va a generar un efecto menos M, fíjense, que el efecto más M, perdón, que es lo que va a hacer, va a generar el efecto más M en sentido Por contrario. resonancia, sí. Entonces, lo que uno tiene que tomar como conclusión, hay un chat. Preguntan si hace falta dibujar las estructuras de resonancia para justificar. Yo dije en el grupo que por ahí, sí, que si sirve, ay, perdón, ya vengo. Yo diría que lo hagan. ¿Por qué? Porque siempre, en realidad, más que la resonancia, lo primero que ustedes le tienen que marcar a los profesores es la base conjugada del compuesto. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? A que si ustedes muestran la base conjugada, ustedes van a poder tener las dos estructuras posibles y ver así cuál es más conveniente en sentido de cuál va a ser más estable. Yo lo que quiero llegar es, como este grupo es un más M, ustedes saben que si estamos comparando acidez, la acidez más fuerte o más débil se relaciona con la capacidad del ácido de ceder o no ceder sus protones, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tendrían que evaluar es, bueno, ¿qué tan estable va a ser mi base conjugada si yo estoy diciendo que este grupo genera una determinada, digamos, genera un efecto más M que va a hacer que todo esto sea más estable, es decir, sea más propenso a estar el hidrógeno acompañando a mi oxígeno que estando el oxígeno solito. ¿Sí? Esa es la cuestión del efecto mesomérico, entender que el efecto más M lo que hace es estabilizar esta parte, entonces el hidrógeno es más propenso a estar al lado del oxígeno que el oxígeno con carga negativa. En caso contrario, por ejemplo, cuando ustedes tenían que comparar un ácido que tenía un halógeno en uno de los extremos, ustedes, por ejemplo, pueden hacer la base conjugada sin necesidad de hacer resonancia, plantear la base conjugada, que es solamente quitarle este hidrógeno, y poder decirles, bueno, el flúor, por ejemplo, genera un efecto menos I en el sentido en el que está orientado el flúor. Entonces eso hace que la molécula sea más estable, o sea, sea más propensa a estar con la carga negativa sin el hidrógeno que con el hidrógeno presente en el grupo ácido. Si es más propenso a estar en la base conjugada, eso quiere decir que es un ácido más fuerte. ¿Por qué? Porque va a tender todo el tiempo ese ácido a liberar ese hidrógeno, que es una de las cosas que hace, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Ustedes siempre piensen en eso.
Nosotros estamos trabajando ahora con ácidos orgánicos, pero no dejan de ser ácidos. Su capacidad de liberar el protón es lo que lo va a hacer más ácido o más básico. Entonces, no es necesario la resonancia si ustedes pueden justificarlo por otros métodos. Como le dije a una de sus compañeras hace unos días que preguntó, siempre que tengan los pKa, justifican primero con pKa y después se fijan después se fijan en lo que serían los efectos, más M, más I, menos I. Y de ahí, de última, si tienen que justificar con resonancia, justifican con resonancia. ¿Sí? Pasemos al nitro Siempre, y al... Sí. perdón, no, siempre como consejo hagan la base conjugada porque por ahí, viendo la estructura sola no se dan cuenta, pero por ahí con la base conjugada y haciéndole la resonancia lo van a entender o van a poder identificar mejor cuál es más ácido y cuál es menos ácido. Yo tengo una duda en este. Sí. ¿También se puede justificar con el efecto menos I o no? No, en este caso del hidróxido no. En cambio, los otros dos sí. Pero menos en el hidróxido, claro. el hidróxido no. Claro. Porque fíjate que en lo que les puse antes, si ustedes quieren copiar esto o algo de eso, díganme, yo se los dejo un ratito. Fíjense que los grupos dadores de electrones son los que aumentan la basicidad. Son estos, ¿ven? Estos están dentro de los que generan, o si no, si la mayoría está en el grupo de WhatsApp, yo se los mando a los tipos de sustituyentes que generan un efecto menos I, un efecto menos M, que son los que aumentan la acidez, y un efecto más I más M, que son los que aumentan basicidad. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo les podría decir, en este caso, como uno tiene acá, uno empieza a poder trabajar con el efecto mesomérico, porque acordate siempre que el efecto menos M o más M es más importante que el efecto menos I o más I. Entonces, cuando ustedes hacen la base conjugada de los compuestos, van a ver que pueden empezar a trabajar con el efecto más M o menos M. Por eso estaría bueno también que hagan la base conjugada, porque es la única manera de darse cuenta que hay electrones móviles. El efecto mesomérico se pone en juego cuando hay electrones disponibles para movilidad, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo para ver, bueno, acá puedo mover estos electrones. Acá, por ejemplo, una vez que pierda este hidrógeno va a poder hacer una resonancia. Entonces, hay un efecto mesomérico. Y ahí me fijo cuál es el sustituyente, qué efecto tiene, porque, por ejemplo, el grupo H sí tiene un efecto menos I, pero también tiene un efecto más M en este caso. Y el más M opaca el menos I, entonces aumenta la basicidad del compuesto. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el ciano y el nitro son menos I menos M. O sea, atraen electrones sí o sí. ¿Se entiende? No, digamos, un efecto no anula el otro en estos dos casos. Entonces, ¿cómo hago para saber si no tengo los pKa, si yo no tuviera esto? ¿Cómo hago para saber si el nitro es más ácido que el ciano, que en este caso me marca que acidez? Bueno, entonces lo que hago es la resonancia, tanto del nitro como del ciano, ¿sí? Yo voy a tratar de mostrarles, pero no les puedo asegurar nada, porque esto es lo que hay. Ustedes tienen el nitro, que tiene, bueno chicos, ahí el nitro, esto es lo que hay. Ya le voy a agarrar la mano a la pizarra. No sé si ustedes alguna vez desplegaron el nitro hasta ahora, como para ver cómo es. Tiene una carga positiva, ¿sí? La resonancia, además de que podemos trabajar obviamente con lo que sería esta resonancia, esta parte del compuesto,
Otra cosa que pueden ver, que no lo dijimos, es que, por ejemplo, para el caso de nitroacético, eh, sí, nitroacético dije, ¿no? Sí. Hay dos grupos que en este caso son atraedores de electrones. Tenemos el grupo nitro y el grupo carboxilo. Y en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El grupo nitro, como atrae los electrones y es más electronegativo que el carbono, va a ser el que va a ganar en el momento de hacer resonancia, el que va a ser el que va a ganar los electrones y se van a mover todos hacia él. Por eso va a ser mucho más estable su base conjugada cuando pierde el protón, el grupo carboxilo, y va a ser mucho más ácido. No sé si se entendió, o sea, como que hay dos grupos que son atraedores, pero en este caso gana el grupo que tiene nitrógeno porque es más electronegativo. Claro. Y además, chicas, fíjense en lo que es la estabilidad de la resonancia, y a eso iba a mostrarles. La cuestión es esta. Ustedes pueden generar una resonancia. Ustedes acá tienen una carga positiva en el nitrógeno, ¿bien? Y ustedes pueden generar una resonancia, digamos, que esto haga así y esto haga para allá, ¿bien? O sea, de la mano. Este tipo de resonancia. En cambio, en el ciano, fíjense que ustedes tienen un triple enlace,